Bien, dice la palabra de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces mire lo que vemos aquí. Vamos a detenernos ahí para mirar. Dice, yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo refiriéndose a él, pero ojo, por la gracia, ¿cierto? Conforme a la gracia. Puede ser un perito arquitecto extraordinario, pero eso es gracias a Dios y por la gracia del Señor, ¿cierto? Pero este hombre tomó la decisión de convertirse en ese artífice de esa edificación. Pero vea lo que sigue diciendo. Puse el fundamento. La Biblia dice que no hay otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. No hay otro fundamento. Y el apóstol Pablo tenía claro que cualquier fundamento que echara tenía que ser sobre la base del que ya estaba puesto, el cual es Jesucristo. Y dice, y otro edifica encima, ¿cierto? Y otro edifica encima. Y después el apóstol Pablo allí personaliza ese mensaje que dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y es ahí donde hoy reflexionamos a propósito de esta enseñanza. El fundamento es Cristo. Sobreedificar es lo que la misma palabra dice, sobreedificar, ¿cierto? Edificar encima, ¿cierto? Pero dice que yo edifico encima sobre un fundamento, y ese fundamento es Cristo, por favor, en eso tenemos que ser muy claros. No es sobre otras cosas, por muy buenas, por muy especiales, por muy bonitas, por muy interesantes y por mucha apariencia de piedad que puedan tener. La iglesia de Jesús, los hijos de Dios, usted y yo, templo del Espíritu Santo que ya vamos a leer, solo edificamos sobre la base del fundamento que es Cristo. ¿Sí? Y entonces dice el apóstol Pablo, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y cuando empezamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice, yo empiezo a entender lo que en los versículos siguientes él me empieza a narrar. Verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento. Y fíjese que aunque lo deja muy claro, el apóstol Pablo vuelve y lo reitera. Es que me encanta cuando precisamente Pablo lo dice en una de sus cartas, dice, para mí no es gravoso volverles a repetir las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Amados hijos de Dios, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y hay cosas que tenemos que volver a escuchar y que nos tienen que repetir. Estas enseñanzas parecieran muchas veces elementales. Si usted lee el contexto de este pasaje, en el verso 1, ¿qué les dice el Señor? Yo cuando vine no pude hablarles, ¿verdad? Por ahí en el versículo 1 dice, como a espirituales, sino no como a carnales, ¿cierto? Como a niños en Cristo. Y entonces, cuando el apóstol Pablo es tan reiterativo en que solo hay un fundamento, es porque debemos estarlo recordando constante y permanentemente. No podemos dar por hecho nada en la vida espiritual. Usted no puede estar suponiendo en la vida espiritual que ya está bien o que ya tiene claro por el hecho de tener ciertamente algunas ideas o algunos fundamentos bíblicos. ¿Sí? Todos los días yo tengo que estar en el ejercicio de mi fe. Todos los días tengo que estar implementándome. Todos los días tengo que estar empleándome a fondo, abriendo mi mente, abriendo mi corazón, para que el Espíritu Santo de Dios me permita ser sensible a la voz de mi Señor Jesús y de mi Padre Celestial. Y entonces dice aquí, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare con oro,
plata o piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y entonces aquí ya viene un asunto mucho más serio, ¿cierto? Y es que el apóstol Pablo nos deja ver que esa obra que hoy estamos construyendo, que hoy estamos edificando sobre el fundamento, sobre edificando, yo tengo que estar mirando cómo lo estoy haciendo. Su vida espiritual, hijo de Dios, no es la misma de hace 5 años. Es más, no vayamos tan lejos. La vida espiritual suya no es la misma ayer al día de hoy. Y mañana su vida espiritual no va a ser la misma. A veces creemos que porque tenemos, colóquele comillas a esta palabra, temporadas buenas en la fe, entonces ya estamos bien. Y yo quiero decirle que esa palabra temporada como que resulta un poco hasta de sabiduría humana. Porque la palabra de Dios no es para vivirla por temporadas. La palabra de Dios es para vivirlas constante y permanentemente. Yo siempre trato de recordarles a ustedes que firmes y constantes, firmes en la fe, constantes en la oración, ¿cierto? Amado hijo de Dios, la oración de ayer no le sirve a usted para hoy, ni la de mañana, ¿cierto? Le va a servir para pasado mañana. Su vida espiritual es diaria, permanente. Su obra usted la construye todos los días. Yo no soy constructor, pero algo sí tengo medianamente claro, y si alguno de los que aquí construye me puede corregir, me dice, si usted echa un muro, ¿cierto? Hoy, y echa el cemento o echa una placa hoy y la deja 2 meses abandonada, ¿será que los materiales después de 2 meses están iguales? Yo creo que no. ¿Por qué? Por el efecto del sol, por el efecto del ambiente, por el efecto del agua. ¿Sí? Si usted deja unos hierros en la construcción y no los cubre, el efecto de la intemperie los deteriora. Así es su vida espiritual. Por eso usted tiene que estar mirando cómo sobreedifica todos los días. El apóstol Pablo es reiterativo en eso, pero también el salmista que dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis más íntimos pensamientos, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y eso es un ejercicio diario, constante y permanente que yo tengo que estar realizando, ¿sí? Usted está en construcción, usted está en edificación constante y permanente, y este edificio cada día debe crecer para ser cada día más conforme al corazón del Señor. Y vamos al verso 16. Vea lo que dice, para que contextualicemos mucho más a qué obra se está refiriendo, a qué construcción se está refiriendo aquí. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Usted está construyendo sobre un fundamento que es Cristo. Y esa obra hay que cuidarla, hay que preservarla, hay que mantenerla. Esa obra hay que todos los días estarle dando los insumos necesarios para que yo pueda, ¿qué? Sostenerla, ¿sí? Yo no puedo empezar una obra y dejarla, ¿cierto? Una semana, y a la otra semana comienzo, y a los 15 días vuelvo y retomo. No, esta obra que es el templo de su propia vida es constante, permanentemente el trabajo, ¿sí? Por eso me salté un versículo, pero vamos a volver a él, por favor. Dice el 14 y el 15, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí? Recuerde que decía allí, ¿sobre qué está edificando usted?
¿Sobre oro, plata o piedras preciosas? ¿O sobre qué? ¿Arena o qué? ¿O madera? Perdón, madera, heno o hojarasca. ¿Sí? Porque el fundamento es firme. El mejor material fue el que Jesús nos dejó para edificar su propia vida. Y resulta que ahora nosotros tenemos que sobreedificar. No podemos sobreedificar con cualquier material. ¿Sí? Usted no puede sobreedificar con madera, con heno o con hojarasca. ¿Por qué? Porque esos materiales son absolutamente susceptibles, ¿cierto?, ante lo que es el fuego. Mientras que el oro, la plata y las piedras preciosas, ¿qué hace? El fuego, ¿qué hace? Los hace brillar mucho más. Por eso yo tengo que revisar constantemente con qué materiales estoy sobreedificando, cómo está siendo mi vida de oración, cómo están siendo mis tiempos con Dios, qué le estoy entregando al Señor todos los días, qué materiales estoy colocando a disposición del Señor para construir la mejor edificación que es este templo, ¿verdad? Que también por allá en 1 Corintios capítulo 6 nos lo recuerda: mas vosotros sois templos del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la invitación que el Señor nos hace es ¿a qué? A que nosotros sobreedifiquemos de una manera clara, precisa y contundente. Yo no puedo seguir usando cualquier material. Yo tengo que usar los mejores materiales. Yo tengo que esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero vea qué interesante. Hoy, cuando enviamos la guía de lectura devocional, ustedes saben que en nuestro devocional Aguas Profundas, siempre al final yo dejo una parte que se llama propósito diario. Y en ese propósito diario siempre planteo dos preguntas. Seguramente muchos le dedican un poquito más de tiempo y la resuelven. Seguro muchos inquieren un poco más en la Biblia, ¿verdad? Meditan un poco más allá. Y esas dos preguntas hoy, de alguna manera, nos llevan a reflexionar acerca de esto que estamos hablando. ¿Cómo estamos sobreedificando? Y esas dos preguntas se las recuerdo aquí para que reflexionemos sobre ellas. ¿Qué tipo de sacrificios estoy ofreciéndole al Señor? ¿Yo estoy haciendo obras para Dios o estoy dejando que Dios obre en mí? ¿Sí? No es que las obras para Dios estén mal. Por el contrario, la fe sin obras es muerta. Pero me refiero a las obras que tienen que ver con la construcción de su vida espiritual, de cómo usted está sobreedificando, de cómo usted está viviendo su vida de fe delante del Señor. Porque usted puede hacer muchas cosas externamente, porque yo puedo hacer muchas cosas para hacerme notar, pero ¿cuántas de esas cosas yo las estoy haciendo delante del Señor en su secreto, a solas, donde nadie me ve, como dice esa canción, donde mi apariencia de piedad se va, donde solo es la gracia del Señor lo que cuenta, donde es su perdón, donde es su amor y su misericordia lo que me sustenta? Y entonces, ¿cuáles son las obras que yo estoy haciendo? ¿Y por qué trae a colación esa pregunta? Porque cuando usted lee 1 Samuel 15:22, ¿qué le dice el Señor? Se complace tanto el Señor en las ofrendas y sacrificios como que en usted y yo obedezcamos la palabra de Dios. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, ¿sí? Es mejor obedecer que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué estoy yo haciendo para sobreedificar sobre ese fundamento y echar los mejores materiales a mi vida espiritual? Saúl fue un hombre escogido, a propósito del post de hoy, ¿cierto? Un hombre escogido como Saúl, un hombre ungido como Saúl, un hombre que también tenía ese anhelo de honrar a Dios,
pero en su camino empezaron a aparecer situaciones y circunstancias. Y esas situaciones y circunstancias y esas decisiones que tomó Saúl lo llevaron ¿a qué? A dejar de sobreedificar y a empezar ¿a qué? A echar seguramente de cualquier cosa. Recuerden que cuando vuelve, ¿verdad?, de la guerra, de ese encargo que el Señor le había dado, cuando Samuel se lo encuentra, ¿qué dice? Saúl, ¿cómo le fue? Y que dice, bien, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Lo delataron los animales, ¿cierto? ¿Qué es ese balido, verdad, que escucho? ¿Qué es eso que escucho por allá? Porque resulta que habían tomado lo mejor cuando Dios les había dicho que acabaran con todo. No había nada bueno allí donde ellos iban, pero a los ojos de ellos sí había cosas buenas que valía la pena traer. Y le perdonaron la vida incluso a Acab. ¿Cuántas veces, hijos de Dios, nosotros sobreedificamos de una manera cuyos materiales son demasiado sensibles a cualquier situación o circunstancia? ¿Sí? Y la segunda pregunta que planteamos allí, ¿cuál era? ¿Cierto? Planteamos una pregunta, ¿cómo estoy sobreedificando? ¿Cómo estoy sobreedificando? ¿Cómo está hoy su vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con Dios hoy? ¿Qué estoy haciendo yo de más para mi relación con Dios? ¿Qué días hacíamos un ejercicio, cierto? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su comunión, su vida de oración, su lectura de la Biblia? No importa, ya empezó con 5 minutos, ya avanzó a 10, ya va en 15, pero hay que empezar. Porque yo no puedo pretender sobreedificar con oro, plata y piedras preciosas, cuando lo único que tengo es madera, heno, madera, heno o hojarasca, ¿cierto? Y cuando viene el fuego de las circunstancias, cuando viene el fuego de las situaciones de la vida, ¿qué pasa? Me mandan inmediatamente, ¿cierto? Y me queman. Y hoy el Señor me está diciendo, no es tanto lo que tú haces, es más bien lo que tú dejas que yo haga. ¿Para qué? Para fortalecerte en la intimidad, en mi relación contigo, porque tú eres un templo que yo estoy edificando. Tú eres templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, dice el Señor. ¿Cómo sobreedificó Samuel? Samuel sobreedificó sobre sus apreciaciones personales. Samuel edificó sobre sus conceptos personales. Por eso hoy vuelvo y le insisto, hijo de Dios, como lo hemos hecho en este tiempo. Usted no puede vivir de las circunstancias que el mundo está viviendo. La realidad está ahí, pero usted vive por la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesús. Usted vive por el escrito está. Y cuando usted vive, el escrito está. Y cuando usted obedece la voz del Señor por fe, ¿sabe qué ocurre? Que el Señor empieza a tomar el control de todas las circunstancias. Usted va a salir fortalecido de todo esto que estamos viviendo, claro que sí. Usted va a salir fortalecido. ¿Sabe por qué? Porque usted ha decidido confiar en el Dios que le sustenta, en el Dios que le mantiene y en el Dios que le sostiene. Él es el Señor de su vida. Pero vea lo que dice aquí, porque aquí hay un detalle muy interesante en Efesios capítulo 2, verso 20. Acompáñenme por favor, porque en Efesios 2, verso 20 hay una perla, hay un tesoro precioso de parte de Dios, porque ya leímos algo, ya leímos, ¿cierto?, que hay solo un fundamento, ¿cierto?, y que ese fundamento es Cristo, y que nadie puede poner otro fundamento, dice el apóstol Pablo, y lo ratifica. Pero mire lo que dice el libro de Efesios, por favor, porque aquí tenemos que hacer un alto bien importante y bien interesante para entender esto que nos dice. Efesios 2:20, vea qué hermoso, vea qué hermoso. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vean lo que dice la Biblia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Vea qué interesante. Pero vea lo que sigue diciendo. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo.
Pero aquí le añadió algo, que le dijo, oiga, hay hombres, hay apóstoles y profetas que han vivido la fe. Hay hombres que han sido testimonio para usted. Hay hombres que hoy están viviendo la Biblia con intensidad. Hoy leía algo interesante. Hace unos días me inscribí a un tiempo de oración, de 30 días de oración por los musulmanes, ¿cierto? La iglesia cristiana que está orando, una organización a nivel mundial, una misión internacional que se llama OM. Y recibí esa invitación a orar 30 días por los musulmanes, que bueno, estoy por ahí, me quedé en unos días, pero ahí estamos. Pero ojo con esto, vea qué interesante el dato. El tiempo de oración de hoy correspondía, ¿sabe a qué? A la iglesia en Irán. Porque resulta que la iglesia en Irán, ¿sabe cómo está creciendo? Está creciendo en las casas. La iglesia en Irán está creciendo a través de grupos familiares. Porque recuerde que Irán es un país netamente musulmán. Y este movimiento en las casas ha ido creciendo paulatinamente, como ha ido creciendo paulatinamente el movimiento en las casas en la China. ¿Sí? Allá no pueden con libertad predicar el evangelio, ni siquiera usar estos medios como nosotros lo estamos usando. ¿Y a qué voy con esto? Hay hombres de fe, hay profetas de Dios, ¿cierto? A ver, cuando digo profetas hablo desde el sentido estrictamente bíblico, ¿no? No profetas de que se la pasan adivinando, no, yo no me refiero a eso, ¿sí? Estoy hablando profetas en el sentido estrictamente bíblico, de la profecía que es de Génesis a Apocalipsis, ¿sí? No de profecías de interpretación humana, no, estoy hablándole de profetas que a lo largo de todos los tiempos bíblicos han vivido el evangelio, han vivido la palabra de Dios y las escrituras con intensidad para que usted y yo hoy estemos aquí siendo herederos de ese legado. De todos los apóstoles que con Jesús llevaron el evangelio, de todos esos mártires que han muerto por el evangelio, y esos que construyeron sobre el fundamento. Y por eso el apóstol Pablo, el mismo que dijo que no había otro fundamento, dice aquí, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Pero de cuáles? De los que entendieron que la principal piedra del ángulo era Jesucristo mismo. No cambia nada. Pero ¿qué le añade Pablo aquí? Hombres y mujeres que en este tiempo vivan la Biblia con intensidad, que amen la palabra de Dios, que profundicen en la palabra del Señor, que no se queden solo en una lectura básica de la Biblia, sino que se sumerjan en los ríos del Espíritu. En el escrito está que vivió Jesús en esos 40 días que estuvo en el desierto. Y dice la palabra de Dios, verso 21, vea qué hermoso, subrayen su Biblia, por favor. En quien todo el edificio, ¿cuál edificio? Usted, que es templo del Espíritu Santo, ese es el edificio, porque el Señor no habita en templos hechos por manos humanas, dice el libro de los Hechos. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas, porque el Señor no necesita de manos humanas. El templo del Espíritu Santo a través del cual Él vive para su gloria. Y dice, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No está hablando de un edificio, no está hablando de una casa físicamente. La iglesia no es una casa. La iglesia es usted y soy yo. La iglesia somos aquellos que con amor por el Señor y que Dios nos guarde y tenga misericordia, vivamos esta fe que hoy tenemos la oportunidad de mostrar.
a un mundo tan necesitado, en medio del cual estamos llamados a resplandecer. Pero necesitamos que estar coordinados y creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, ojo, en quien vosotros también sois juntamente ¿qué? Edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia, amados hijos de Dios, la iglesia es usted y soy yo, templos vivos, cartas vivas, dice la Biblia. ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿Cómo estamos viviendo esta bendita fe hoy? Que nos lleve a decirle a este mundo que hoy está en una cuarentena que Cristo es la esperanza, que Cristo es la verdad, que Cristo es el camino, que Cristo es la vida y que no hay otro fundamento, no hay otra verdad. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos sostiene y el que a usted de esta situación y esta circunstancia le va a sacar fortalecido. Si usted lo cree, dele la gloria al Señor, porque esto que dice acá es una profunda verdad que no podemos dejar de lado hoy. Usted está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero Cristo es la principal piedra de ese ángulo. Y vea entonces lo que dice Primera de Pedro 2:5, por favor. Primera de Pedro, porque también el apóstol Pedro nos trae una preciosa referencia de esto que estamos hablando. Primera de Pedro 2, verso 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, ¿sí? Si usted y yo hablamos de una piedra, inmediatamente sabemos que es algo inerte. Pero vea lo que dice la Biblia de usted y de mí. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Cómo está sobreedificando? Si su vida, si su esencia es espiritual. A usted lo sostiene la oración, a usted lo sostiene la vida de fe, a usted lo sostiene la palabra del Señor. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Usted y yo somos ese fundamento que Cristo colocó. Usted y yo estamos arraigados a ese fundamento, estamos cimentados en ese fundamento, ¿sí? Pero hoy, ¿qué nos toca? Tomar la decisión de empezar a usar los materiales que son. Por eso, esto está dentro del contexto en Corintios, que Pablo le decía, yo no pude hablarlos como a espirituales, yo tuve que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo, porque ustedes, debiendo ser ya maestros, tengo que volverles a enseñar las mismas cosas. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer. Y yo le aseguro que usted no quiere una casa de verdad de un piso, tal vez quiere una casa de 2. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos empezando a echar esos pisos hoy? ¿Y con qué materiales? Hoy quiero dejarle esa invitación, esa reflexión. Hoy quiero invitarle para que, conforme a esa palabra, usted y yo le digamos, Señor, yo quiero tener muy claro cómo tengo que sobreedificar. Yo estoy hoy, Señor, dispuesto a seguir sobreedificando, edificando encima. Tú eres el fundamento. Pero también, Señor, me recuerdas cómo los apóstoles y profetas han ido cimentando la fe para que hoy nosotros seamos también apóstoles y profetas en esta generación, ¿cierto? Que cumplamos ese apostolado, ¿sí? No que nos digan apóstoles, no que nos digan profetas, no. Vivamos eso, vivámoslo. Y le aseguro que el Señor estará allí, porque Él lo ha prometido,
y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y le invito a que ahí donde está, acerque su corazón al Señor. Le diga al Padre Celestial, gracias por Jesús. Gracias por el poder bendito del Espíritu Santo y la unción que me enseña todas las cosas. Y hoy, Señor, tal vez tengo que preguntarme cómo estoy sobreedificando. Estoy, Señor, tomando los materiales y yendo, Señor, a tu presencia. O tal vez no recuerdas como aquel momento donde el profeta decía, ustedes están decorando sus casas, pero mi casa está desierta. Vayan y traigan leña. Vayan y traigan la leña para que presenten su sacrificio en el altar. Porque tú quieres sobreedificar tu vida. Entonces dice el Señor que ya hay un fundamento y que ahora tú y yo tenemos que edificar encima. Pero ojo, el Señor nos dice, pero mire cómo sobreedifica. Mire cómo está sobreedificando. No es cuestión de solo tener unos materiales y decir, hoy yo voy a poner este ladrillo y mañana echo cemento y la otra semana vuelvo y en 15 días y en 2 meses continúo. No, el Señor seguramente hoy te da los mejores materiales. Si tú cuidas tu fe, el Señor te dará el oro, la plata y las piedras preciosas para que edifiques sobre el fundamento que es Cristo. Pero si tú no cuidas tu vida espiritual, tal vez los únicos materiales que tendremos serán la madera, el heno y la hojarasca. Y cuando esa obra sea probada, y cuando pase por el fuego esa obra, que será probada, desafortunadamente, será consumida en cuestión de segundos. Porque hoy el Señor a ti ya vino, recuerda que somos un templo santo en el Señor. Y que si hoy queremos edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, debemos echar manos de los mejores materiales. Porque dice que ese templo va creciendo y se va fortaleciendo para ser un templo santo en el Señor. Porque tú y yo somos piedras vivas. Los apóstoles y profetas, así como Cristo, dejaron un día también su vida puesta allí en ese sacrificio, puesta allí en ese altar y puesto allí en ese edificio. Y tal vez hoy el Señor está necesitando hombres y mujeres como tú y como yo, que quieran también ser columnas y baluartes de la verdad en este edificio espiritual. Tú eres columna, somos baluartes de la verdad. Usted y yo hoy preservamos la fe, no solo de nuestra familia, sino la fe de muchos que ven usted y en mí una esperanza para que este edificio, dice la Biblia, siga creciendo por sus coyunturas que entre sí se ayudan mutuamente y sigue recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Tremendo desafío que tenemos hoy. ¿Cómo no decirle, Señor, aquí estoy? Y si ahí donde estás quieres levantar las manos conmigo, levántalas y dile, Señor, aquí están mis manos. Yo quiero levantarlas delante de ti y decirte, Padre, ayúdame. Yo no quiero ser, Señor, ajeno a lo que tú quieres hoy para mí, ni a lo que quieres hacer en mi vida.
y a lo que quieres hacer a través de mi vida y a través de mi familia en la vida de otros. ¿Cuánta necesidad hoy, Señor? ¿Cuánta necesidad? ¿Dónde están los hombres que quieren sobreedificar? ¿Dónde están las mujeres que quieren sobreedificar? ¿Dónde están los hombres, padres, las mujeres, madres, que quieren levantar generaciones en sus hijos, que amen al Dios de la Biblia? Si no es así, Señor, se seguirán levantando, pero torres de Babel. Torres de Babel confundiendo más y más al mundo. Torres de Babel, Señor, vendiendo el facilismo espiritual, vendiendo el relativismo espiritual, vendiendo cualquier cosa como fe, pero también serán confundidos, dice el Señor. Tú y yo tenemos el precioso fundamento. Dale la gloria al Señor. Y pise sobre ese fundamento hoy. Dígale, Padre, gracias. Yo no quiero, Señor, terminar como Saúl, un escogido, un elegido, un ungido, haciendo compromisos y transacciones con el mundo. Yo no quiero, Señor, como Saúl, plegarme a lo que el mundo me vende como bueno. Cuando Dios dice que no hay nada bueno, no hay nada bueno. Porque lo más deseable para ti está en el Señor. Pero Saúl prefirió la madera, el heno y la hojarasca, y desechó el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Sabe qué eran? La obediencia al Señor. Cuando tú obedeces, cuando tú vives por fe, cuando tú amas al Señor, cuando tú pones tu mejor ofrenda delante de Dios cada mañana en oración, cuando profundizas en la Biblia, entonces tienes en tus manos el oro, la plata y las piedras preciosas para seguir construyendo esa casa espiritual. Tú eres un templo santo. Tu familia es un templo santo. Tu hogar es un templo santo. No negocies lo mejor por cualquier cosa. Sobreedifica hoy y dile, Señor, hoy me quedo aquí porque seré columna y baluarte de la verdad. Yo soy la iglesia de hoy, no un edificio. Un hombre, Señor, que se siembra contigo para estar firme, Padre, plantado junto a corrientes de aguas para dar fruto y mi hoja no caiga. Así será mi vida, Señor. Plantado en los atrios de Jehová, allí creceremos y floreceremos. Aún en la vejez estaremos vigorosos y verdes, Señor. Muchas gracias, Papito Dios. Sean benditos ustedes. Sean benditos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dile, Señor, aquí estoy para seguir sobreedificando. Entrégale tu familia, entrégale tu esposa, tu esposo, entrégale tus hijos, entrégale tu hogar, entrégale tu casa. Dile, Señor, toma el control de todo mi ser y llévame a la roca que es más alta que yo. Y permíteme comprobar, Señor, la grandeza de tu amor y de tu misericordia en todo tiempo. Sean benditos con el amor del Padre, la gracia del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Sean llenos de fe y de esperanza. Suelte ya el heno, suelte ya la madera, suelte ya la hojarasca. Dígale, Señor, tomo el oro, la plata y las piedras preciosas y seguiré puliendo mi vida delante de ti. Y púlela, Señor, púlela, porque tal vez necesito que quites muchas cosas que todavía siguen sobrando en mí y sigas colocando las que me hacen falta. Es en el nombre de Jesús que oramos y te damos gracias bajo la guía del Espíritu Santo. Nos quedamos en tus manos, benditos en este tiempo aún de aislamiento. Dios seguirá perfeccionando su obra de amor
y Dios seguirá trayendo la bendición que enriquece y no añade con ella tristeza a todos y cada uno de ustedes. Bendigo sus vidas espirituales, bendigo sus vidas emocionales, bendigo su salud mental, bendigo su salud física, bendigo sus empresas, bendigo sus negocios, bendigo sus planes y propósitos en este tiempo, hasta que Dios quiera tenernos en este proceso en el cual definitivamente nos está preparando para cosas mayores.